muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un saludo a la audiencia de este medio de comunicación en esta mañana. Estamos dando las gracias al Señor que nos permite nuevamente llegar hasta usted para estudiar por un momento la palabra del Señor. Hoy es un día muy especial, pues es un día cuando nosotros venimos a hacer el resumen de una lección que hemos estado estudiando toda la semana. De manera que vamos a hacerlo con mis hermanas que me han acompañado en otros viernes, como son Jocelyn García. Buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor y hermana. Gracias por dejarme estar aquí con ustedes. Y también buenos días a las personas que nos están sintonizando en esta mañana o que quizás nos estarán viendo más tarde el día de hoy. Es un gusto estudiar nuevamente la lección con ustedes. Ya vamos casi por la mitad de esta lección de la educación y sin duda alguna ha sido muy interesante. Así que estamos muy contentos de poder repasar ahora esta semana también con ustedes. Así es un placer para mí también tener aquí a mi esposa María Elena. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pastor. Buenos días, Jocelyn. Y buenos días a todos ustedes. Estamos muy contentos de estar nuevamente este día de preparación. Pues estamos en el día viernes ya, hermanos, y la semana pasa, pero volando. Así es que estamos aquí contentos porque hemos estado muy bendecidos con esta palabra. Hemos aprendido mucho también. Y así es que les doy una bienvenida a todos. Y también un abrazo fraternal a donde quiera que usted se encuentre. Hermanos y hermanas, quiero anunciarles desde ya que para el próximo trimestre tendremos ya nuestra propia lección como Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Es decir, ya no estaremos estudiando las lecciones que hemos comprado durante todo este año a la Iglesia Adventista Movimiento de la Reforma, sino que ya por la gracia de Dios tendremos nuestra propia lección. Sí hemos tenido un buen material que los hermanos de la Reforma hacen, como son estas lecciones de escuela sabática, pero siempre hemos deseado tener nuestras propias lecciones de escuela sabática. Y por la gracia del Señor, repito, en el próximo trimestre ya tendremos la lección de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Así que pronto ustedes estarán sabiendo el título de la lección que estaremos estudiando para el próximo trimestre, que repito, ya no será de la Iglesia Adventista de la Reforma que hemos estado teniendo durante todo este año. Bien, vamos a orar para hacer el resumen de la lección de hoy, que como dijo mi esposa, ha estado interesante. ¿Qué te parece, Jocelyn, si haces tú la oración? Sí, está bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, por una mañana más que nos regalas, porque ya llegamos al día de preparación, porque nuestros corazones están gozosos, Señor, para recibir este sábado que nos permites gozar, Padre. Te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, que vamos a estudiar y repasar lo que hemos aprendido durante esta semana, que puedas ser tú con nosotros, que nos ayudes a afirmar esas cosas que hemos aprendido, Señor, y ponerlas en práctica también, Padre. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Jocelyn, ¿cómo te pareció la lección? ¿Qué aprendiste? Bueno, la verdad que estuvo bastante interesante. Bueno, la lección en sí se titula El fundamento de la verdadera educación y está hablando pues acerca de la Biblia. Y quisiera leer una de las partes que me llamó la atención, donde dice: la palabra de Dios presenta los medios más eficaces de educación, así como la fuente más valiosa del conocimiento al alcance del hombre. Si queremos hacernos conocedores de varios temas, si queremos hacernos sabios, no solamente en lo que es la palabra de Dios, sino también en las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, la Biblia es la manera
y la forma como podemos alcanzar esa sabiduría, podemos alcanzar esa inteligencia. Y me gusta también donde nos da el versículo de Amós 3:7. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que en la Biblia nosotros también podemos encontrar lo que va a suceder en el futuro y lo que Dios espera de nosotros también en nuestros días. Y me llama la atención donde dice que la Biblia es la historia más instructiva que posean los hombres, proviene directamente de la fuente de verdad eterna, y una mano divina ha conservado su integridad y pureza a través de los siglos. Y se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 647. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué libro ha durado tantos años? ¿Qué libro se ha conservado tan bien como lo ha sido la Biblia durante tantos años? Únicamente la Biblia, y ahí es donde vemos el poder de Dios, donde Dios ha guardado su palabra y ha permitido que nosotros la obtengamos a través de tantos años, de tantas generaciones, para así nosotros también poder gozar de sus beneficios. Y estaba leyendo hace unos momentos también en cuanto a personas que han dado sus testimonios donde han empezado a leer la Biblia, y después de ciertos días de estar estudiando la Biblia y leyendo la Biblia, dice ellos que tienen más facilidad de captar otras cosas, como que sienten que su entendimiento se expande, que ahora pueden aprender más, que ahora pueden comprender las cosas más completamente. Así que, y son personas que no son necesariamente adventistas, sino que son personas que se han nada más propuesto estudiar la palabra de Dios. Entonces vemos ahí como Dios todavía mantiene sus promesas, donde si nosotros pasamos tiempo con Él, dice que Él nos enseña las cosas ocultas. Y en esto, pues no quisiera dejar pasar el hecho de cómo personas hasta han aprendido a leer en la Biblia. Yo me quedo muy impresionado cuando veo al hermano Roberto Dávila, como él hasta allá predica, y él dice, en la Biblia ha aprendido a leer, dice, y con dificultad ha ido él haciéndolo, pero ya cada vez lo vemos que se va desarrollando más. Y así hay otros hermanos que en otras partes me he enterado que pues la Biblia ha sido el libro de texto para educarse. Miren ustedes, gloria a Dios por eso. Así que como dice aquí, no cabe duda que es el fundamento de la verdadera educación. Y lo más bonito es que Dios iluminó a sus siervos para que le escribieran. No dejó allí para que fuera, como decimos, a través de la tradición, que fuéramos educados, porque en la tradición muchas cosas podían ser olvidadas o repetidas de una manera diferente, sino que desde el momento en que ilumina a Moisés para escribir la Torá, los primeros 5 libros de la ley, y luego a los profetas, y así sucesivamente a los apóstoles, con el Nuevo Testamento, desde ese momento en que Él ilumina a estos para que escriban, nosotros podemos ver cómo Dios realmente quiso tanto que nosotros no estuviéramos en la ignorancia y que no fuéramos guiados por la tradición de los hombres, sino por la palabra escrita, que hasta Él mismo usaba ante el diablo y le decía, escrito está, le decía. Entonces, todo esto es algo muy hermoso que la verdad esta semana hemos visto. Pero bueno, mi esposa, ¿qué tiene para decirnos esta mañana? Bueno, hermanos, también a mí me ha gustado mucho un versículo que estudiamos esta semana, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Y nos dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Este versículo me gustó mucho, hermanos, porque la verdad es que si nosotros ponemos en práctica lo que dice esta palabra, entonces, hermanos, vamos a llegar a tener una comprensión mejor de lo que es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, la verdad es que si la escudriñamos y profundizamos en ella, hermanos, esa es la manera de cómo nosotros vamos a ir aprendiendo y mejorando. Y sobre todo, hermanos, porque nosotros no deberíamos de estudiar la escritura de una forma vaga, sino que necesitamos, en primer lugar, mucha oración. Porque
si nosotros no oramos, es como que agarráramos cualquier libro de fábulas, de cuentos, de historias, y entonces no tendría ninguna validez. No podemos fundamentarnos en la palabra si nosotros no oramos antes de leerla. Por otro lado, es bien necesario que nosotros pidamos el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que es el que nos enseña lo que nosotros no podemos comprender. Bueno, hermanos, deberíamos de hacer nuestras las palabras que dice el libro de Salmo, capítulo 119, versículo 18, donde dice: abre mis ojos para que vea yo las maravillas de tu ley. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios y la buscamos de todo nuestro corazón y oramos a Dios, entonces el Señor pues va a abrir nuestros ojos, hermanos, y nos va a instruir, nos va a enseñar, y lo que ahora no comprendemos, pues sí lo vamos a comprender con el Espíritu Santo. Dice aquí en el libro de Conflicto de los Siglos, páginas 366, que la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que puede descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos leer superficial, sino que debemos de buscar por aquí, buscar por allá, como dice el versículo. Y saben que estas verdades el Señor las presenta como un campo donde hay un tesoro escondido, y ahí está ese tesoro, y dice que hay que cavar y cavar y cavar para poder encontrar ese tesoro. Así es la palabra de Dios. Si nosotros queremos fundamentarnos en estas verdades bíblicas, es necesario que cavemos y estudiemos la palabra de Dios para que podamos estar listos y apercibidos de todos los acontecimientos, y para poder enseñar a las personas pues que no saben, que no conocen. Bueno, mis hermanos, así como mi esposa ha destacado este punto, hay un punto también que a mí me llamó la atención, y es una pregunta que traía la lección. Decía que en qué forma debemos prepararnos para entender profundamente su palabra. Ustedes no me dejarán mentir que uno de los desafíos más grandes que tiene el estudiante de la Biblia, pues es entenderla, comprenderla. ¿Cuánta gente se frustra porque no la entiende, dice, y por eso no la estudian? Entonces, hoy nosotros hemos visto esta semana que sí hay maneras de cómo uno puede llegar a entenderla. Y el punto que me gustó es el que dice 1 Pedro 3:15, que destaca una de las formas de cómo debemos prepararnos para entender profundamente la palabra. Dice 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Miren, la primera manera de cómo uno se debe preparar es santificando al Señor en nuestros corazones. ¿Qué es el corazón? Es el asiento de los pensamientos. Prácticamente la mente, hermanos. Nosotros debemos de santificar al Señor en nuestra mente. Debemos buscar que nuestra mente, hermanos, esté centrada en Dios. Nosotros no podemos estar estudiando la Biblia y con el teléfono ahí cerquita, cayéndonos las alertas del Facebook, cayéndonos las alertas del YouTube, cayendo las alertas de otras redes sociales a las cuales estemos suscritos. No podemos, hermanos, porque la mente está entonces en otra cosa, distrae. Tampoco podemos estudiar la Biblia cuando estamos, hermanos, pues con la mente más bien pendiente de lo que otros están hablando por ahí. Tenemos que, hermanos, apartar la mente para Dios, solamente cuando vamos a estudiar. Santificar al Señor en nuestra mente significa también, hermanos, que la mente de nosotros no divague en los pensamientos carnales, en los pensamientos sucios. No divague, hermanos, en darle cabida a los placeres mundanales. Santificar al Señor en la mente, santificar al Señor en nuestros corazones, equivale, hermanos,
a estar dedicados a Él. Nosotros debemos de tener claro esto para poder comprender la Escritura. Y usted dirá, por eso no la entiendo entonces, porque yo todo el tiempo cuando la leo, pues yo siempre estoy mal con Dios. Bueno, hermano, hoy te estoy diciendo esto para que tú no te pierdas de esta bendición. Entonces, que entregues tu mente a Jesús. Santifica al Señor en tu mente. Dice, santifica al Señor en tu corazón. Oye bien, en el tuyo, mi hermano. Y luego dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ti. En vosotros, dice. ¿Cuál es la esperanza que hay en vosotros? ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? ¿Acaso no es Cristo nuestra esperanza? Entonces se está diciendo el apóstol Pedro que si nosotros tenemos a Cristo como nuestra esperanza en nosotros, se espera, dice entonces, de que podamos dar, hermanos, razón de por qué Él es nuestra esperanza. Y para eso, dice que cuando nos toque dar esa razón, debemos de darla con mansedumbre y con reverencia. Cuando nosotros hayamos hecho las cosas, como les dije al principio, entregando la mente al Señor, lo demás vendrá por añadidura. ¿Comprenderemos el mensaje de Dios? ¿Estaremos preparados para enseñar a otros? ¿Hablaremos de lo que hay en nosotros? ¿Hablaremos de la esperanza que hay en nosotros, la cual es Cristo? Y lo haremos con mansedumbre y reverencia. Es decir, no lo haremos en una forma polémica, no lo haremos en una forma de pleito. ¿Cuánto cristiano hay que se pone a evangelizar y termina peleando? ¿Cuánto cristiano hay que se pone a predicar y lo hace de una manera, pues, ofensiva? No extrayendo de la palabra el significado, no extrayendo de la palabra de Dios la aplicación, sino más bien sus propias palabras, haciendo sus propias aplicaciones sacadas del texto, apartadas del texto bíblico. ¿Por qué razón? Porque no ha habido lo que dice el apóstol Pedro, esa entrega de la mente y eso, hermanos, de estar preparados de esa manera. Bueno, el don de profecía dice que el valor intelectual del estudio de la Biblia no consiste solamente en investigar la verdad y descubrir su estructura íntima, sino también en el esfuerzo requerido para abarcar los temas presentados. La mente ocupada solamente con asuntos vulgares se empequeñece y debilita. Si nunca se empeña en comprender verdades grandes y de vasto alcance, después de un tiempo pierde la facultad de crecer. Como salvaguardia contra esa degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro, que todos los demás libros juntos. Así está escrito en la Educación, página 124. Pero miren ustedes cómo enfatiza que la mente que se ocupa solamente con asuntos vulgares, se empequeñece y debilita. Por esto el apóstol Pablo dice, santificad al Señor en vuestros corazones, en vuestras mentes. Hermanos y hermanas, cuando nosotros hagamos esto, vamos a comprender mejor la palabra de Dios y entonces la vamos a presentar con mansedumbre, con reverencia ante cualquier persona, es decir, con educación, con tacto, con amor. No impondremos el punto de vista, sino que enseñaremos conforme Cristo enseñaba. Jocelyn, ¿qué más encontraste que pues hace algo bonito para destacar ahora? La lección también habla como la luz que la Biblia o que podemos encontrar en la palabra de Dios, cómo no solamente se tiene que quedar allí, sino tiene que avanzar. Y eso fue lo que también me gustó de esta lección.
no sé, a veces quizás ha pasado, yo siento que a mí me ha pasado donde de repente empiezan a hablar de la historia de Daniel o de José o de Esther y yo como que, ay, otra vez esa historia, pero si ya me la sé. Y entonces me llamó mucho la atención que decía, nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. Muchas preseas están todavía esparcidas que han de ser juntadas para venir a ser propiedad del pueblo de Dios y se encuentra en Consejos sobre la obra de escuela sabática, página 36. Y es porque, y a veces pasa porque vemos las historias como algo superficial, pero si en realidad nos pusiéramos a buscar qué significa cada detalle o cómo se aplica a nosotros hoy en día, entonces no pensaríamos de ese modo, sino que trataríamos de buscar más y más lo que esas historias quieren decirnos y cómo Dios nos ha dejado esas lecciones para nosotros hoy. También me llama la atención porque hace énfasis en cómo debemos estudiar la Biblia y por qué. Y dice, muchos conocen tan poco el contenido de sus Biblias que no están firmes en la fe. Quitan los hitos antiguos, como resultados son llevados de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. Y más adelante también en Testimonios para la Iglesia, página 26, tomo 6, dice, es preciso no debilitar ningún aspecto de la verdad que ha hecho al pueblo adventista del séptimo día lo que es. Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios ante el mundo. Y esto se me hace muy importante para nosotras, igual como dice aquí, para nosotros adventistas del séptimo día, porque se nos ha sido dejada una gran verdad en cuanto a todo aspecto de nuestra vida. Y lastimosamente, por el hecho de que ahora se enfocan solamente en bautizar a las personas, y las personas que se bautizan quizás no han estudiado la Biblia ni sacado esas verdades, es por eso que ahora se han metido tantas doctrinas a nuestra iglesia. Es por eso que ahora nuestros jóvenes, nosotros como jóvenes, quizás no sabemos tanto como debiéramos haber sabido en cuanto a las bases de nuestras creencias, de nuestro adventismo. Por eso cuando alguien viene y nos cuestiona, a veces no sabemos ni qué responder. Nos vienen y nos preguntan, ¿y qué es un adventista? Y lo único que decimos, bueno, no comemos puerco, vamos a la iglesia sábado, no escuchamos música. Y adventismo no es eso, es algo mucho más allá. Y es por eso que dice que necesitamos conocer esos fundamentos. Y así dice en la última parte, dice, debemos a través de ferviente oración y de escudriñamiento profundo y sincero establecernos, fundarnos, arraigarnos y cimentarnos en la fe, sabiendo cada uno por sí mismo de que tenemos la verdad. Si estamos así establecidos, no nos apartaremos de la fe cuando seamos examinados y probados, como algunos lo han hecho. Entonces la línea entre la verdad y la mentira está muy delgada. Si no sabemos exactamente qué es lo que creemos y por qué lo creemos fácilmente, podemos ser llevados al error. Hebreos 5, 11 y 14. Me gustaría terminar esta partecita con eso. Hebreos 5, 11, 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y esa es la meta, ¿no? Que tengamos ese discernimiento y poder siempre elegir hacer lo bueno. Bueno, vamos entonces a escuchar a mi esposa porque yo sé que también ella tiene algo más que agregar a este tema tan interesante que hemos tenido, ¿no es cierto? Estaba pensando yo que mientras hablaba Jocelyn, esto que dice de que a los jóvenes, a los niños les preguntan qué es el adventismo, pero ojalá, hermanos, que esta semana todos, especialmente los que han sido llamados a enseñar, a los maestros, puedan dedicar tiempo a este estudio porque vale la pena.
porque aquí nos está diciendo de que todos los que enseñan, todos los que tienen a su cargo otras personas para poderlos instruir, deben ellos mismos estudiar profundamente, escudriñar. Nos dice que en el libro de Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 9, si sois llamados a ser maestros en cualquier ramo de la obra de Dios, sois también llamados a aprender en la escuela de Cristo. Si asumís la sagrada responsabilidad de enseñar a otros, aceptáis el deber de ir al fondo de cada tema que tratéis de enseñar. Si presentáis a vuestros alumnos en la escuela sabática un tema de la palabra de Dios, debéis exponer las razones de vuestra fe tan claramente que ellos queden convencidos de su verdad. He ahí la importancia, hermanos, de que todo el que enseña debe de prepararse. ¿Para qué? Para que esa enseñanza que le demos a los niños y a los jóvenes quede bien fundamentados en ellos, de tal manera que ellos estén preparados para cuando a ellos les toque responder, cuando alguien les haga una pregunta. Para terminar. Me gusta la parte también donde dice consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 9, página 35, donde dice: debéis examinar las verdades que se os enseñó a creer hasta saber que son sin tacha. Y lo veo muy importante, bueno, especialmente nuevamente para los jóvenes, quizás los que hemos nacido, porque nuestros papás fueron a la iglesia y pues a nosotros también nos llevaron de chiquitos a la iglesia y ahora nosotros estamos aquí. Llega un punto donde uno se pregunta, ¿estoy aquí porque yo creo que esta es la verdad o estoy aquí porque mis padres me trajeron? Y es allí donde se nos dice, tenemos que estudiar esas verdades hasta nosotros mismos, darnos cuenta y saber que son sin tacha, hasta nosotros mismos convencernos, y es allí donde va a empezar entonces nuestra relación verdadera con Jesús, y es allí donde podremos decir por qué somos adventistas, por qué nosotros estamos en esta fe. Sí, y lo importante es realmente de que los padres se aseguren de que sus hijos comprendan y entiendan lo que les están enseñando, porque muchas veces damos por sentado, le enseñamos al niño, al joven, y damos por sentado que ya no se entendió y posiblemente no ha podido captar bien lo que nosotros le hemos enseñado o lo que el maestro o el padre le ha enseñado. Y es ahí lo importante, primero como adultos, comprenderlo bien nosotros, profundizar y luego transmitirlo de tal manera que ellos también puedan comprender y estar seguros de lo que están creyendo. Bueno, mis hermanos, así el ambiente educativo en la iglesia se tiene que mejorar, teniendo pues los que enseñamos una preparación adecuada, siendo, como dice el apóstol Pablo, diligentes, obreros diligentes, que trazamos bien la palabra de verdad. Es decir, no tenemos nada de qué avergonzarnos porque hemos hecho nuestra parte en estudiar. Esto, por supuesto, va a incluir aquí, hermanos, el maestro de niños, el maestro de la escuela sabática de adultos y también el que predica. Pero yo quisiera también hacer un llamado a que, como está hablando la lección de cómo mejorar el ambiente educativo en la iglesia, que también el alumno, y en este caso yo quiero ahora hablarle a usted, hermano, hermana, busque estudiar también. Ustedes no me dejarán mentir, que a la escuela sabática siempre están llegando, tristemente, hermanos, que no estudian su lección. Y algunos mejor ni van, porque temen a que por allí haya alguna pregunta donde hasta se las vayan a hacer, tal vez personalmente. Pero nosotros como adventistas a esta altura debemos de ser ya maestros, dice la Biblia. Debemos de ser ya maestros. ¿Y cómo quedamos cuando a la hora de la lección no estamos allí en la escuela sabática? ¿Qué mensaje estamos dando? No estamos contribuyendo al ambiente educativo de la iglesia. Como escuela sabática, hermanos, todas las iglesias adventistas tristemente están languideciendo las escuelas sabáticas. A la iglesia que usted vaya, a la hora del repaso de la lección en la escuela sabática,
hay poquitos alumnos. De manera que nosotros los de la verdad presente, hermanos, tenemos que hacer la diferencia. Nosotros los adventistas de sostén propio, no podemos seguir actuando de la misma manera como actuábamos antes en la iglesia donde íbamos. Nosotros debemos contribuir al ambiente educativo de la iglesia, llegando como alumnos a la iglesia, bien estudiaditos en la lección. Y hasta levantando la mano para dar una opinión, ¿no creen ustedes? Porque Pablo dice, a esta altura deberías de ser ya maestros, dice. Pero lo que como niños tengo que volverles a enseñar, dice. ¿Por qué? Porque no, dice, sois tardos para oír. ¿Sabes qué es eso? Sois lerdos, sos perezoso. Eso está diciendo el apóstol. Así que, hermanos, contribuyamos al ambiente educativo de la iglesia, los que enseñamos preparándonos mejor y los que somos alumnos estudiando también, para que así todos en la iglesia nos podamos nutrir el uno al otro con los conocimientos que impartamos, pero no fuera de contexto tampoco. Traigamos puntos de vista que estén en la lección, que estén hablando del tema de la lección. No vengamos y ahí pedimos levantar la mano para sacar temas que no tienen nada que ver. Casi siempre el que saca un tema que no tiene nada que ver es porque no estudia. Y simplemente aprovecha la oportunidad solamente para tal vez lucirse y hablar. Pero Dios, hermanos, en la lección nos está diciendo, ayudemos al ambiente educativo de la iglesia. Ojalá que todos, hermanos, todos los adventistas que somos de la verdad presente, sostén propio, nos volvamos a la palabra, estudiemos profundamente y estemos mejor preparados para enseñar y también como alumnos preparados para participar. ¿No les parece? Así ha sido el Señor de bueno esta semana al presentarnos la palabra de Dios como el fundamento de la verdadera educación, la manera como llegó a nosotros, la manera como debemos estudiarla y la manera como también debemos impartirla. Bien, llegamos al final de este resumen tan importante. No quiero cerrar sin antes invitarlo para mañana. ¿Qué va a haber mañana a la puesta del sol en nuestro canal de televisión y en el canal de YouTube, María Elena? Bueno, hermano, sí, queremos invitarle para que usted esté ahí listo para recibir el programa, para recibir el día santo sábado del Señor. Estará nuestro hermano Joselito con un interesante tema, así es que no se lo pierda. Hoy a la puesta del sol, aquí en este canal, Advenimiento TV, tanto para la comunidad de Houston como para también la de Dallas Forward, y no digamos para el mundo, en los canales de YouTube, Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, La Verdad Presente Channel y Advenimiento TV. Por esas tres plataformas usted puede disfrutar de este programa, repito, recibiendo el sábado, hoy a la puesta del sol. Pero, mañana por la mañana, Jocelyn, ¿qué va a haber en los templos de la Iglesia Advenimiento? Bueno, mañana en nuestras iglesias de Advenimiento se estará teniendo a las 9 de la mañana un hermoso servicio de canto, así que le invitamos a que llegue temprano para alabar a nuestro Dios, y después de eso también se estará estudiando la escuela sabática, como mencionaba el pastor, así que todos listos para opinar y poder estudiar juntos. Y a las 11 de la mañana se estará empezando lo que es el culto divino, así que le invitamos a que pueda participar junto con nosotros y poder gozarse en el Señor y todos juntos como familia en Cristo Jesús. Así es, usted puede, si gusta, llamarnos para darle la dirección de la iglesia de Advenimiento más cercana aquí en el estado de Texas. La de San Antonio, la de Austin, la de Houston, la de aquí de Irving, en la ciudad de Dallas, la de Forward y también la de Denison Sherman, como también la de McKinney y recientemente también que ya tenemos la iglesia Advenimiento de Corsicana. Todas estas iglesias Advenimiento de aquí del estado de Texas, si usted desea asistir a ellas, llámenos aquí a la oficina del ministerio al 214-307-5344 y le daremos las direcciones. Mañana tendré el privilegio de predicar la palabra aquí en la iglesia central de Irving. Estaré compartiendo un mensaje que me parece es de vital importancia para la vida de nosotros los cristianos. Me parece que en esto que voy a presentar mañana le estamos debiendo al Señor. Pero Dios en su misericordia trae este mensaje sin duda para que nosotros podamos hacer las cosas mejor. No se lo pierda, le invito mañana, estaré predicando, repito, aquí en la iglesia central de Irving y será un gusto para nosotros saludarle. Vamos a terminar orando, como siempre lo hacemos. Arrodillémonos, por favor.
Padre nuestro, cuánto te agradecemos por haber dejado tu palabra escrita para que fuera el libro de texto de la mejor educación que pueda recibir el hombre. Nosotros, Señor, agradecemos que hemos aprendido mucho en tu palabra y hemos en la educación crecido, pero todavía nos hace falta bastante. Hoy hemos visto cuánto, Señor, en la palabra nosotros podemos verdaderamente pues llegar a educarnos de manera que podamos ser de bendición para otros. Te pedimos, por lo tanto, que todo lo aprendido lo pongamos por obra y que efectivamente hagamos buen uso de la palabra, le estudiemos profundamente, entreguemos la mente a Jesucristo para que Él deposite las verdades en nosotros. Señor, te rogamos que tu palabra pueda ser el alimento nuestro y que también, preparados en ella, demos razón de la esperanza que hay en nosotros. Muchas gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor